Hoy con toda la Iglesia celebramos la bienaventurada Virgen María del Pilar. Vamos a leer el texto del Evangelio de Lucas, el capítulo 11 de los versículos 27 al 28. Y aconteció que, mientras Jesús decía estas cosas, una mujer de la multitud, levantando la voz, le dijo: Bienaventurado el vientre que te trajo y los pechos que te criaron. Y él dijo: Antes bien, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Esta fiesta de la Virgen del Pilar es rica en celebraciones porque ostenta el patronazgo de España. Ella es la patrona de España y de muchas otras instituciones, como por ejemplo de la Guardia Civil Española. Ella es la patrona. Además, por más que se le haya cambiado el nombre, hoy es el Día de la Hispanidad. Por tanto, vamos a evocar este pilar de nuestra fe que tiene su inicio allá por tierras aragonesas en el lejano tiempo de la primitiva Iglesia. Sobre la historicidad de la aparición de la Virgen María en Zaragoza existen documentos que avalan la tradición devocional tempranamente aparecida. Entre ellos, en el siglo IV, nos encontramos con el sarcófago de Santa Engracia, en el que encontramos unos bajorrelieves que representan a la Virgen María apareciéndose al apóstol Santiago. Posteriormente, cuando en el año 714 los musulmanes llegan a Zaragoza, encuentran en la ciudad un templo dedicado a la Virgen. Pero es sobre todo en el Códice Moralia in Job de Gregorio Magno, en el siglo XIII, donde se habla de la raíz que subsiste en esta tradición pilarista. Narra este texto la aparición a orillas del río Ebro de la Virgen María en carne mortal, consolando al apóstol y alentándolo en su ardua labor evangelizadora. Esta embajada de María como misionera de la fe en su Hijo constituirá el primer núcleo de la Iglesia en España y el epicentro de la progresiva evangelización de toda la península. Cuenta también la tradición que el apóstol Santiago llegó hasta el Finisterre de entonces, España, para anunciar el Evangelio, y no le debió ir del todo bien, y desfondado, cansado, agobiado, se sentó a la orilla del río Ebro, en la Zaragoza de entonces, con un gesto de cansancio fatal. Y la Virgen se hace presente en el corazón abatido de Santiago. Y este Santiago apóstol, que según el Evangelio era llamado Hijo del Trueno, quedaría fulminado no por la cerrazón y dureza de sus impávidos oyentes, sino por la ternura acogedora de aquella mujer que fue constituida en madre de todos al pie de la cruz. Por ese saber escuchar las palabras de Dios y vivirlas, por eso María es bienaventurada. Pero también creo que es necesario añadir algo. Hoy, Día de la Hispanidad, y por más que se le haya cambiado el nombre. Sí es cierto que la obra del descubrimiento y colonización de América tiene elementos negativos que no podemos ignorar. Tampoco podemos juzgar con la mentalidad de nuestro tiempo los hechos de finales del siglo XV y del siglo XVI, a pesar de los elementos negativos publicitados y agrandados por esa famosa y conocida leyenda negra. Son muchos más los elementos positivos, algunos de verdadera excelencia en la historia de la humanidad. Son realidades que no pueden ser ignoradas o combatidas por odio a la fe cristiana y por motivos ideológicos contrarios a la gran obra civilizadora de España. Los evangelizadores se enfrentaron con gran valor a lo que consideraron contrario al Evangelio en el comportamiento de los colonizadores, y contribuyeron con la predicación del Evangelio y mediante la expansión de la obra humanitaria misionera de la Iglesia a que se produjera el gran mestizaje humano y cultural del mundo hispanoamericano. Hoy, esta palabra de Dios que hemos leído al inicio nos indica ese piropo dirigido a la Virgen, esa mujer que le dice a Jesús: dichoso el seno que te llevó
y los pechos que te criaron. Bienaventurada esta Virgen María. Pero Jesús dice, dichosos más bien los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. María es bienaventurada por ser la Madre de Dios, por haberlo llevado en su vientre, pero lo es sobre todo por haber creído a Dios y en Dios. Creyó que aquel que llevaba en su seno era el Hijo de Dios, creyó en su palabra y la tradujo en obras. María se convierte de esta forma en pilar de la Iglesia. En torno a ella va creciendo el pueblo de Dios. La fe y la esperanza de la Virgen alientan a los cristianos en ese esfuerzo por edificar día a día el reino de Dios, siendo testigos de su amor. Y ella nos enseña lo que significa ser humildes, condición básica para acoger ese reino. Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen, nos dice Jesús hoy también a nosotros. Es decir, nos invita a escuchar y a acoger su palabra, a avivar nuestra fe y a llevar una vida coherente con el Evangelio. El Señor nos invita a renovar nuestra fe y nuestra vida cristiana, personal y comunitaria, profesional y pública. La fe que hemos heredado es un tesoro, pero hoy necesita ser personalizada para que los bautizados lleguemos a ser verdaderos testigos. No debemos avergonzarnos de ser cristianos. La fe cristiana no es algo del ayer, porque Cristo sigue vivo en medio de nosotros hoy. La fe cristiana es creer en Dios y creer a Dios que nos sale al encuentro en Cristo de manos de María, la Virgen del Pilar. Y la fe cristiana, si se vive coherentemente, lleva a asumir como propios los valores, actitudes y comportamientos de Cristo y a actualizarlos en nuestra concreta situación de vida. En una sociedad cerrada a Dios, se inicia la muerte del hombre. Porque la igualdad fundamental de todas las personas, la dignidad de todo ser humano, la libertad del individuo frente a su destino, la defensa del más débil, la protección y salvaguardia de la naturaleza y del medio ambiente son valores que arrancan de Dios creador revelado en Cristo. Es esta una fe que ha arraigado en nuestro pueblo y se mantiene viva a través de los siglos. Y por el bien del hombre, de nuestra sociedad y de nuestro pueblo, es hora de volver a hablar de Dios y de contar con su presencia transformadora en nuestra vida. Nuestra herencia cristiana no pertenece a la arqueología ni es un fardo que obstaculice el camino hacia el progreso, sino el mejor capital que poseemos. Creo que sobre esto hay que reflexionar. Cada vez más feligreses abandonan la Iglesia Católica y pasan a otras religiones o a otras nuevas realidades religiosas. Y también por allí abandonan totalmente la fe. Y creo que esto tiene que ser un cuestionamiento para nosotros. Días pasados recorrí el conurbano bonaerense y me daba cuenta que en todas las calles de los grandes pueblos o de ciudades, allí había templos de otros movimientos religiosos, protestantes, evangélicos. Y me decía una señora, ¿sabe qué? Nosotros dejamos la fe católica, es decir, ya no vamos más a la parroquia, porque no nos hablaban de Dios, no nos hablaban de Jesús. Y esto tiene que ser un gran cuestionamiento. Por allí hemos centralizado nuestra acción en la asistencia social. Es verdad que nosotros tenemos que ayudar a la promoción social, pero no podemos negar que el primer anuncio es el de la fe. Y lo dice San Pablo en Romanos 10, que la fe nace de la audición, fe nace de la escucha. Fides ex auditu. La fe viene de la audición, es decir, y para escuchar alguien tiene que hablar. Los tiempos difíciles no son para personas mediocres o atemorizadas. Son para personas con coraje y a su vez que no tienen miedo ni tampoco vergüenza.
sino que saben enfrentar los tiempos difíciles. Y en nuestro caso, como evangelizadores, para llenarlos de Dios. Cuando leemos en el Concilio Vaticano II, en la Constitución Dogmática Lumen Gentium, que los laicos deben saturar de espíritu evangélico la realidad temporal, nos preguntamos, ¿dónde están los laicos? ¿Por qué hay carencia de ese espíritu sobrenatural, de ese espíritu evangélico? Y porque o estamos cansados, agobiados, bajamos los brazos, nos rendimos y decimos, esta es la realidad social que nos toca vivir hoy, no podemos hacer nada contra ella. Recordemos lo que le sucede a Santiago, apóstol. Cansado, agobiado, allí como rendido, recibe ese rayo de luz y de fuerza de la Virgen que se le aparece allí en un pilar, como diciendo, vamos, levántate, camina, porque la vida no es para arrastrarla, sino para transfigurarla. Quiera Dios que también hoy recibamos esa gracia de la Virgen del Pilar y que, sobre todo en los momentos de agobio, sintamos la protección tierna y dulce de una madre que nos dice, levántate y camina. Hasta mañana si Dios así lo quiere.